Astrid Haddad, cantante y actriz mexicana, originaria de Chetumal, Quintana Roo, egresada del Centro Universitario de Teatro, con estudios también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Astrid Haddad es considerada una de las cantantes que más usa la picardía para mostrar, dentro de sus espectáculos, un México tradicional y social de manera independiente. Ella produce, escribe, dirige y promueve sus presentaciones tanto en México como en otros países, Estados Unidos, España, Italia y Australia, entre otros. Además de diseñar su glamoroso vestuario, Astrid es también la creadora del llamado heavy nopal, un estilo particular que combina su interpretación de canciones rancheras con el rock. Actriz, cantante, feminista, irónica, pero sobre todo artista, de GTV se engalana el día de hoy con la presencia de Astrid Haddad. Y pues qué más presentación que Astrid Haddad, que estoy sin palabras. Bienvenida, Astrid, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Celebrando ya casi 30 años de carrera. Sí, casi 30 años de carrera y pues yo estoy celebrando siempre porque el estar vivo es una celebración, ¿no? Y el estar vivo y activo pues más todavía, así que pienso que todos los días son días para celebrar, sobre todo en este país que se ha vuelto un país tan inseguro, en donde estás con el Jesús en la boca desde que sales de tu casa, pero pienso que el hecho de que todavía sigamos vivos y que todavía sigamos activos y creativos, pienso que es algo para celebrar. Una celebración, exactamente. Decíamos en el video, estudias teatro y estudiaste también en ciencias políticas, ambas en la UNAM, pero en una entrevista decías, soy prófuga de la facultad. Yo soy prófuga de la Facultad de Ciencias Políticas porque cuando yo entré a la UNAM, la verdad es que cuando estás en lugares tan pequeños como era Chetumal ya es un lugar grande ahorita, pero cuando yo terminé de estudiar la preparatoria no te ofrecían ninguna carrera artística, eran puras carreras administrativas, porque la desorientación vocacional que nos daban era para eso, ¿no? Para crear técnicos o administradores, pero no se les ocurría que uno podía tener una inclinación artística. Entonces eso ni por aquí se les pasaba a los maestros decirte que había una facultad de filosofía y letras, que había teatro. Yo sabía lo que quería, pero por supuesto no podía decir en mi casa que me iba a dedicar a cantar, porque jamás me iban a dejar salir. Así que siempre fui muy buen estudiante, así que no tuve ningún problema. Vi que entre las carreras que ofrecían lo que más se pareciera era ciencias de la comunicación, así que entré a la UNAM sin ningún problema. Y me sirvió, fue una deformación profesional perfecta, porque así me convertí en una mujer crítica, y por eso claro, mis espectáculos no nada más me dedico a cantar y a dar placer, sino también a hacer pensar un poco a la gente, porque yo antes que nada no nada más soy una cabaretera ilustrada, soy también una dadora de placer, y pienso que me sirvió muchísimo, porque al desmenuzar las noticias y desmenuzar también la vida política en México, te das cuenta de en qué mundo vivimos, un mundo en donde hay una total desconexión de la realidad, porque normalmente la realidad que vemos o que vivimos está conectada más que nada a lo que nos dan nosotros, y no tenemos la conciencia de discernir
qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y pienso que me sirvió mucho, no voy a renegar de la UNAM, al contrario, estoy muy agradecida, tuve maestros fantásticos, entre ellos Froilán López Narváez, que también le gusta la rumba. A mí todavía por ahí. Entonces, todo eso a mí me sirvió muchísimo, y por eso es que hay un elemento muy crítico en mis espectáculos. Y eso es lo que le digo también a los chicos de secundarias técnicas, que se enteren, que lean, por lo menos, les digo, párense en el puesto de periódicos y lean los encabezados de los periódicos. Pues eso es una buena observación, porque si no leen, por lo menos que sepan un poco lo que pasa. Sí, los lunes porque si la televisión no te dice lo que pasa, entonces no pasa nada. Y además, normalmente, la televisión te dice lo que pasa de acuerdo a lo que la televisión, a los intereses de las grandes compañías, por supuesto. Entonces yo pienso que no hay nada mejor que ser libres y libre con tu pensamiento. Por eso yo soy una rebelde, porque me encanta pensar por mí misma. Astrid, y por todo ello, ¿decides escribir tú tus espectáculos? Bueno, se me dio esto, porque no todo el mundo puede escribir, pero al salir yo de la escuela de teatro, yo decidí hacer mis propios espectáculos porque yo ya tenía definido mi camino. Yo entré más bien a la escuela de teatro a encontrar una forma de expresarme cantando, porque no quería nada más para mí cantar, sino quería hacer otra cosa, y la escuela de teatro fue fantástico porque en la escuela de teatro no nada más aprendes distintas disciplinas, sino que aprendes a moverte, a expresarte sola en el escenario. ¿Y por qué decides ser de manera independiente? Porque por cuestiones económicas primero. Mira, la necesidad te va empujando a todo. Entonces, cuando yo empecé, me di cuenta que primero nunca iba a poder pagar una escenografía, porque si apenas podía pagar a los músicos, pues cómo iba a pagar una escenografía. Así que me la empecé a poner. Empecé yo a crear mis propios trajes, y como decía un amigo mío que ya murió, que era curador de arte, Olivier Debras, él decía que yo era como un museo de culturas populares ambulantes y que la escenografía la llevaba puesta. Lo que se le olvidó decir era que era por necesidad. Y bueno, luego esa necesidad se volvió costumbre, y me di cuenta que era mucho mejor trabajar así, porque doy trabajo a mucha gente, pero de esta manera te haces mucho más independiente. Fue una forma de hacerme independiente. Además, el cabaret normalmente, el cabaret que es lo que yo hago, que no es como tú dijiste hace un rato, estos antros infectos. Es que mucha gente dice en cabaret, ay, nos vamos al tugurio. Sí, porque como si fuera un tugurio, pero es que... Pero tiene toda una historia. Los inicios del cabaret no tienen que ver, se hacían en lugares, las funciones, en lugares en donde se bebía o se comía, pero era más que nada, el cabaret empieza como una forma de manifestación para hacer una crítica a las políticas que se hacían en ese momento, y empieza precisamente en Alemania, sino que realmente el cabaret empieza en Francia, y empieza desde el siglo XIX, en cafés infectos, efectivamente, en cafés muy populares, y al principio se hacen con pintores, poetas, pintores, músicos, y es una forma de criticar lo que pasa en la política y socialmente también, y se hace en lugares pequeños. Yo todavía el año pasado que estuve en París, me fui a visitar uno de los cabarets, el primer cabaret que hubo, que hay un museo que está en Montmartre, y es fantástico ver cómo las cosas que sucedían, que no era como el cabaret que yo hago ahora, por supuesto, sino que eran nada más como reuniones entre amigos, en donde se decían poemas, se cantaba música con cierta intención, casi siempre política, y así es como empieza el cabaret. Las tertulias. Eran como tertulias. Pero nocturnas. Sí, exactamente. Entonces, fíjense, todo esto, chicos de secundarias, no es nada más poner un espectáculo por ponerlo, hay una investigación detrás. Detrás de todo lo que hago hay una investigación, y el arte que hago, por supuesto que es un arte conceptual. Cuando digo conceptual, para que me entiendan los chicos de las secundarias, es que cuando tú creas un vestuario, lo creas con un motivo, por algo, porque quieres decir algo. Detrás de ese vestuario que tú estás viendo, que puede ser bonito o feo,
que te guste o no te guste, te está provocando otras cosas, porque la imagen tiene esto, la imagen te provoca cosas que a veces tú no puedes decir con palabras. Al yo usar vestuarios es que quiero provocar otras cosas en la mente de la gente. Y eso vamos a hablar más adelante porque inclusive vamos a tener una exposición de tus trajes, entonces... Sí, va a haber una exposición el 14 de febrero, de marzo, el 14 de marzo en el Museo del Chopo, de algunos de mis vestuarios. Vamos a hablar un poquito más adelante. Déjame, por el tiempo antes de que nos alcance, agradecer a las escuelas conectadas, la 43, la 7, la 30, 32, 61, 108, 18, 3, 33, 34, 40, 56, 77, 63, 80, 98, 59, 78, 105, 26, 6, 112, 129 y 1. De la escuela 5, ¿qué consejo le das a los alumnos para lograr y tener paciencia en lo que quieren? Bueno, primero tienen que saber qué es lo que quieren y sobre todo tener fe en lo que hacen, pero más que nada yo pienso que una de las formas de salir adelante es prepararte y saber que lo que estás haciendo, lo estás haciendo con todo el alma, con todo el corazón y buscar las formas de hacerlo, porque nos han metido en la cabeza que todo lo que va a suceder va a ser porque alguien te descubre y entonces vas a ver que eres un talento y entonces de la noche a la mañana, como sucede en las películas, hay una disolvencia y de estar cantando en la calle ya eres el cantante más famoso del mundo. Esos son cuentos de hadas. Los Justin Bieber solo hay uno de vez en cuando y es como si te sacaras la lotería. Yo pienso que realmente todo es cuestión de un trabajo que se va sumando y sobre eso que se va sumando se va haciendo una pirámide de conocimientos, de talento, que es lo que te va a sacar adelante. Y aquí precisamente hay una pregunta. ¿Cómo fue tu proceso teatral? ¿Cómo empezaste a cantar? Bueno, yo empecé a cantar desde que tengo uso de razón y por eso te digo que sabía que me iba a dedicar a cantar porque era lo que más me gustaba, aunque debo confesar que la primera vez que estuve en un escenario cuando era chiquita me puse a llorar, así que nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto, ¿verdad? Pero ya conforme fui creciendo cada vez me gustaba más cantar y también hice teatro, por supuesto. Con Jesús Rodríguez. Antes de Jesús ya había hecho teatro y había escrito obras de teatro, había dirigido teatro y cuando yo entro a la escuela de teatro es porque, como te dije hace un momento, andaba buscando una forma de expresión personal, porque muchas veces te paras a cantar y no sabes cómo mover tu cuerpo o no sabes qué hacer con el espacio que tienes, ni cómo llegarle al público. Y pienso que el teatro lo que te da es esto. El teatro lo que te da es una expresión corporal y una conciencia de ti mismo que hace que cuando tú estés en un escenario puedas comunicar lo que quieres comunicar. Eso es muy importante. Y a mí me sirvió muchísimo también para cultivarme un poco sobre las artes, sobre todo tipo de artes, y encontrar de una manera como más específica para dónde quería ir. ¿A qué se debe la mezcla de los símbolos religiosos? Bueno, porque casi en este país pues nos educaron a todos con una religión, la católica, que era antes la dominante, ahora hay muchísimas. ¿Las más dominantes? Sí, de las más dominantes y también de las más opresivas en un momento dado. Entonces yo crecí, por supuesto, con estas imágenes religiosas, sobre todo en los Viernes Santos, que me acuerdo de que ibas a la iglesia y veías estas imágenes sangrantes, pues todo eso se va quedando. Nosotros somos una mezcla de imágenes también y todo eso se te va quedando grabado. Y cuando ya eres adulto y tienes esta visión crítica de las cosas, es cuando yo uso las imágenes religiosas para hacer crítica política y social y también criticar los actos de la iglesia que son opresivos, porque mucha de la pobreza y del abuso en este país es también debido a cómo tiene la iglesia y las instituciones políticas sometida a la gente a través de la mente. Por eso yo digo que hay que leer, que hay que enterarse para que pueda ser libre y conocer. Sí.
Sin conocimiento vamos a hacer No, nada sin más conocimiento la manada. sin conocimiento eres un burrito, eres un borreguito que sigue lo que los demás te dicen y que no tienes tu propia forma de pensamiento. Y eres un ser anónimo que solo es usado en los días de las votaciones, porque para lo demás no contamos. Aquí, por ejemplo, te dicen de la Escuela 119, saludos Astrid. ¿Qué piensas de los adolescentes que quieren ser artistas desde pequeños? Bueno, que todo es válido, solo que hay que prepararse porque normalmente a muchos de ellos son las mamás los que los empujan pensando que lo que decía hace un momento, que te vas a hacer famoso y rico de la noche a la mañana. Pienso que en lugar de estar pensando en querer ser artista para ser rico y famoso, más bien piensa en que quieres ser artista para qué es lo que quieres expresar y a dónde quieres llegar. Porque pienso que todos, si vamos a ser seres públicos, tenemos también que pensar en qué es lo que le vamos a dar a la gente, porque es una gran responsabilidad. Y no esas porquerías que te van dando por televisión, en donde hacen artistitas de la noche a la mañana, en donde no saben ni la O por lo redondo, y entonces pienso que el querer ser un ser público, no importa que quieras ser cantante, pintor, actor, lo que sea, siempre tienes que pensar en qué es lo que le vas a dar a la gente, qué es lo que vas a hacer de bien para este mundo. Claro, exactamente, chicos, escuchen todo esto. Astrid, tú te has presentado en todo el mundo prácticamente. En los 5 continentes he tenido la suerte, sí. De todos los países, incluyendo México, ¿qué país es el que te ha mirado más raro? Pues en ninguno, porque a todos les ha gustado. Yo pienso que dentro de la rareza que yo soy, lo que pasa, pues raro no me han mirado, con admiración sí, pero raro, es que la verdad en ninguno, hasta cuando estuve en Sudáfrica que pensé, dije, bueno, ¿qué les va a sorprender aquí, verdad? Claro. Es increíble la reacción del público, lo mismo me pasó en China, que yo decía, ellos tienen tantos dorados y tantos trajes tan maravillosos, pues les encantó. La verdad es que nadie me ha mirado raro porque no soy tan rara ni soy marciana, pero creo que en todas partes se han divertido y se han divertido mucho. ¿En dónde se han divertido más? Es que es difícil decirlo, aunque claro que por cuestiones de identificación, creo que uno de los países en donde, hablando ya de atravesar el charco, pues uno de los países en donde se han identificado más con mis espectáculos, por supuesto que es España, porque bueno, yo llego a España y hablo mal de los españoles, voy a Estados Unidos y hablo y voy a Estados Unidos y me burlo de los gringos, en fin, pero no de los gringos, sino de las políticas o de lo que ha pasado en la historia. No es de la gente de quien me burlo, sino de las cosas que han hecho, ¿no? Vean, o sea, es el conocimiento que tiene Astrid. Regresando a tus trajes, ahora sí entrando a la exposición de trajes. ¿Tú diseñas todos los trajes? Sí, yo diseño todos los trajes. La idea original es mía, y todo lo que voy haciendo es porque hay un motivo para hacerlo. Siempre el traje va ligado a una canción, porque normalmente, ya veo que me has hecho la pregunta hace un momento, en donde te preguntabas qué era primero, el traje o la canción. Muchas veces viene junto. Lo que pasa es que primero se hace una escaleta, primero eliges un tema, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué es lo que quiero decir en este espectáculo? Entonces eliges un tema y sobre ese tema haces una escaleta, sobre esa escaleta vas investigando, y sobre la investigación, a veces el traje viene primero, pero viene sobre una idea, no es de que venga el traje, ya lo tengo y entonces voy a hacer un traje, viene sobre una idea. Un ejemplo, cuando estaba yo haciendo Tierra Misteriosa, que estaba yo investigando sobre Tierra Misteriosa, lo que yo quería, como ves, se venía el Bicentenario, quería contar la historia de México desde mi propio punto de vista, así que me puse. Yo siempre estoy leyendo historia, no es que me puse, es que siempre la estoy leyendo, pero bueno, hice una investigación mucho más profunda de qué fue el imperio, cómo llegaron los aztecas, cómo se hicieron de este espacio que es México Tenochtitlán, cómo arrasaron con todo, cómo gobernaron a través del terror, porque
Siempre nos han contado la historia de que tiempos pasados fueron mejores y nunca nos han dicho exactamente qué es lo que pasó en el tiempo y cómo pasó. Y siempre nos han dicho que bueno, que frente a los españoles nosotros éramos buenos, ellos eran malos. Siempre son los dos extremos. Pero cuando lees la historia, la verdadera historia, y no la que te cuentan en las escuelas, perdón, escuela secundaria técnica, pero normalmente te ponen las cosas bueno, malo, negro o blanco, verde o rojo, o sea, no hay un punto intermedio. No hay una profundización de qué es lo que pasó realmente. Entonces, yo me puse a estudiar la historia por mi cuenta, porque me puse a ver cómo me contaron a mí la historia. Y por supuesto que como a todos nos la contaron súper mal. Entonces yo dije, yo quiero hacer mi propia historia, de qué es con música, por supuesto. Así que empecé con la llegada de los aztecas al Valle de México, Tenochtitlán, y te das cuenta que eran guerreros, que eran colonizadores también, y que hicieron un imperio a través del terror, un terror a través de la religión y el terror. Se continuó ese terror con la Iglesia Católica y los españoles, y después se continuó con el PRI y con todo lo demás. Entonces somos víctimas nosotros de los distintos grupos que llegan y dicen, ahora te voy a gobernar y vas a hacer lo que yo quiera. Y es un poco lo que ha venido sucediendo a través de la historia. Son como repeticiones en donde somos oprimidos por grupos dominantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezo yo, y como no encontraba ninguna canción que me diera nada, escribo mi primera canción, la primera canción para Tierra Misteriosa, en donde hablo de la llegada de los aztecas y cómo a través del terror ellos dominan. Y luego, y bueno, y para esto, pues, me fui por épocas, viene luego la conquista de los españoles, y siempre nos hicieron creer que 800 españoles nos conquistaron, pues tampoco fue así. Nos conquistaron 800 españoles con el montón de pueblos más que estaban hasta aquí de los aztecas, de la dominación y de la opresión, del terror. Entonces se unen a los españoles pensando que les iba a ir mucho mejor y les va mucho peor, porque si antes habían esclavos, después de la conquista hubo más. Todo el territorio se convirtió en esclavo totalmente, menos los nobles, porque siempre, como a los políticos, siempre los que están arriba les va mucho mejor que a los de abajo, eso siempre va a ser así. Entonces, llego a la época, estoy hablando de esto porque para que vean cómo se crea un traje. Entonces, cuando llego a la época del terror español, saco un zompantli. ¿Qué es un zompantli? Pues es una pared en donde se ponían las cabezas de los sacrificados. Entonces saco una pirámide con un zompantli, con eso estás diciendo mucho más que 1000 palabras, porque son imágenes que la gente ya tiene registradas en el inconsciente colectivo, están registradas estas imágenes. Cuando llego a la explotación de los españoles, estaba yo trabajando en España y estaba muy cerca de Sevilla, y tuve 2 días, cosa rara, que casi nunca tenemos tiempo, tuve 2 días libres, y me agarré el tren y me fui a Sevilla, y dije, aprovechando que estoy aquí, voy a visitar los famosos altares de plata. Estando visitando las iglesias, en un día recorrí Sevilla, que es un lugar maravilloso, con el Guadalquivir que lo atraviesa, etcétera. Entonces, estaba yo en una de estas iglesias, viendo en una de estas andaderas que llevan, donde llevan las procesiones, de plata pura que pesaba, yo creo que 1 tonelada, si no es que más, plata pura llevada de México, y estaba viendo uno de estos altares hechos de plata, y yo dije, cuánto sufrimiento y cuánta sangre no hay detrás de todo este brillo. Y en ese momento se me ocurrió uno de los trajes, que es el altar de plata que sale en Tierra Misteriosa, en donde tú ves un altar de plata, se abre y adentro ves a los esclavos en las minas, porque a los indios, y me acuerdo de una de las frases que decía Fray Bernardino de Sahagún, que decía que en las entradas de las minas el cielo se oscurecía con el vuelo de los opilotes sobre los indios muertos, porque para los españoles eran como animales, se morían y los dejaban tirados en las entradas de las minas, así, como animales, y morían por miles. Fueron tantos los que murieron que decía un historiador que con la plata y el oro que se sacó de México
y de América Latina, se podría construir un puente desde aquí que cruzar el Atlántico hasta Europa y con los cadáveres de los indios muertos 2 puentes de regreso. Y así es como surge un traje. Entonces esa vez primero surgió el traje y luego surgió la canción. Porque cuando tú estás trabajando con algo creativo, estás conectada con el universo. La gente no lo cree, pero es verdad. Estás conectada con el universo porque tu mente, todo el tiempo, hasta cuando piensas que no estás trabajando, tu mente y tus profundidades siguen trabajando. Y de pronto, como estás todo el tiempo en eso, de pronto te llega la conexión. Yo hay trajes que los he soñado. Porque que así me pasaba con mis problemas de álgebra cuando estaba en la preparatoria, que estudiaba todo el día, ponía mi cuaderno a un lado y en la noche soñaba la solución y me levantaba a contestar mis problemas de álgebra. ¿Por qué? Porque tu mente estaba trabajando sobre eso y el sueño terminaba siendo que resolvieras esos problemas. Lo mismo pasa con la creación, que muchas cosas te vienen cuando estás conectado con tu interior más profundo, muchas veces durmiendo. Última pregunta de este tema. ¿Y ese traje, el altar de plata, sí está con plata? ¿Sí tiene plata real? No, bueno, no, todo, mira, todo es oropel como los políticos, o sea, todo es brillante por fuera y muy barato por detrás. No, sí hay materiales, porque bueno, hay unos materiales que son un poco caros, porque tengo la suerte de que un amigo de Michelle, que es la que ha hecho el altar de plata, nos regaló él era antes diseñador de trajes para espectáculos y nos regaló una cantidad de cintas de cintas muy antiguas, que unas son hechas con plata, pero no plata pura, son estos hilos que se dicen hilos de plata. Hay cosas que sí, pero normalmente no necesitas ni oropel ni nada, es la imaginación y utilizar los elementos que hay en el mercado para hacer el vestuario. Más que nada es imaginación y cómo tú adaptas tu economía a hacer trajes que puedan parecer espléndidos, porque tiene que ver mucho el material que tú elijas. Yo cuando elijo mis materiales, yo me voy al centro y yo misma elijo mis materiales y me voy con mis micas de colores y mi lamparita para constatar que ese material que voy a comprar en el momento en que esté en el escenario con las luces va a reflejar y va a dar lo que yo quiero, porque eso es muy importante, saber, no todos los materiales son buenos para trabajar, entonces tienes que saber, y tampoco he seguido yo un curso de materiales, sino que todo ha sido a través de la práctica y a través de también de una paciencia y de una pasión, porque es una pasión, y de ir buscando cosas que todo lo encuentras en el mercado, hasta todo. Si tú estás detrás de una idea, la vas a lograr, pero solo que a veces te cuesta mucho más trabajo, pero tienes que tener esa paciencia y tienes que tener también esta capacidad de adaptación y de creación, y los mexicanos tenemos eso, yo lo he visto en mis viajes. Yo me doy cuenta de cómo podemos resolver las cosas, porque como no todo lo tenemos solucionado, yo digo que somos el país en donde todo se soluciona con un masking tape. Lo que pasa es que los políticos no se han dado cuenta. ¿Cuántos trajes va a haber en la exposición del Chopo? Van a ser 20 trajes de todas las épocas. Wow. De todas las épocas de mi carrera, pues, no de épocas de la historia, de todas las épocas de mi historia. De 30 años para acá. Sí. También hay un nuevo libro, un catálogo. Cuéntanos del catálogo. Bueno, yo soy becaria del FONCA y dentro de me saqué la beca de creadores, así que son 3 años. Entonces yo presenté un programa que eran 3 espectáculos, 3 videos, 3 catálogos y que algo más me está faltando, no sé qué más, pero soy una ambiciosa. El caso es que por supuesto que es muchísimo para lo que cuestan ahorita las cosas, así que bueno, dentro de todos estos planes me falta cumplir con el rollo de los catálogos, porque ya tengo 2 espectáculos, estoy haciendo el segundo disco de lo que prometí para la beca, este año hago el siguiente espectáculo, entonces se va a hacer, ya se mandó a la imprenta
Conaculta me ayudó para publicar este libro, que es un libro de arte en donde aparecen los trajes de Tierra Misteriosa. Y es un catálogo sobre los trajes de Tierra Misteriosa que la importancia que tiene esto es que es como una historia de México contada a mi manera. Entonces todos los trajes que creé para ese espectáculo. Y hay una artista francesa que hizo unos collages con el material que yo le di, de cómo me inspiro, porque los collages lo que tiene, a un lado está la foto del traje y a un lado está muchas imágenes de todo lo que he visto, de cosas que me han inspirado, porque cuando tú estás trabajando, no nada más lees, sino que estás viendo arte, vas a museos, estás viendo libros, estás revisando cosas, revisando el pasado, revisando miles de cosas, y todo ese material lo vas juntando, que normalmente lo vas juntando para que las ideas no se te pierdan, porque a veces tienes una idea maravillosa y al momento siguiente, si tú no la anotaste o si no hiciste yo soy muy desordenada, mi mente, así como con esta entrevista, voy de un lado para el otro, soy elíptica, pero lo que sí tengo es que cuando estoy trabajando sé a dónde quiero ir. Soy una loca que se pierde por los caminos porque soy laberíntica, como todos los humanos, lo que pasa es que no nos damos cuenta, soy laberíntica, pero sí procuro tener mi hilo de Ariadna para no perderme. Y eso es lo que hago, que voy eligiendo cosas y eso se va juntando, y cuando ya estás en el momento creativo, todo eso que tú guardaste, que tú atesoraste, todo eso te sirve. Entonces, la idea fue que esta artista, que es una artista en collage, hiciera estos collages, los hizo, y así la gente puede ver un poco cómo se mueve la mente para crear, cuál es un poco el proceso para crear. Claro. Hasta yo quisiera seguir leyendo más preguntas, pero prometí media hora, ya me pasé. Yo empiezo a hablar y no hay quien me pare. No, agradecemos mucho tu participación altruista. Yo les agradezco, al contrario, les agradezco mucho, y además pienso que es la educación la que va a salvar al país, que es a través de la educación y los valores que se den con la educación, porque hay que nuevamente cambiar los valores, porque ahorita el valor más importante es lo que ha dado la televisión, que la gente piensa que ser rico y famoso es lo más importante. Pienso que más bien hay que trastocar los valores y regresar a valores que están un poco perdidos, como son la honestidad, ver por el bien de los demás, la amistad, que sepan que el dinero no es la vida, solo la mitad, ¿no es cierto? que el dinero es necesario, pero no es tan necesario, todo, sí. No lo es todo, que la felicidad no radica en cuánto tienes, ni lo que tienes, sino lo que tienes adentro, lo que tienes en la cabeza, lo que tienes en el alma. Claro que sí, de verdad muchas gracias, no sabes cómo vamos a atesorar esta plática. No, yo estoy encantada. Y pues bueno, fue un honor, un gusto tenerte, un placer. Y nada más quiero decir que los que quieran hacer cabaret no crean que cabaret son encueratrices. El cabaret se degeneró en eso por muchas cosas, pero no voy a contar historia ahorita. El cabaret son varias disciplinas, es bastante complejo, entre las que están el teatro, la música, la danza, la plástica y por supuesto todo lo que es la intelectual, la literatura. Por eso es un arte con varias disciplinas. Muchas gracias, Astrid. No se despeguen, todavía tenemos más programación aquí en DGES TV. Tenemos ahorita... nos podemos extender un poquito, pero no sé el tiempo de Astrid. Aquí nos dicen, podrías mandar saludos a los profesores que te están viendo a través de DGES. Pues sí, les mando un saludo, y los profesores son muy, muy, muy importantes para el desarrollo de este país, y por supuesto que les mando un saludo y les deseo pues que hagan hombres de bien, no esas porquerías que andan por la calle poniendo sus fotos que no nos interesan por todas partes. Y desde tu opinión, ¿cómo debería enseñarse el arte a los adolescentes?
pues como algo apasionante, como un juego, como algo, porque no, el arte no es una cosa de eruditos, el arte es una cosa de gusto, y pienso que el arte es algo que le puede gustar a todo el mundo. Lo que pasa es que nos han hecho creer que el arte es para entendidos, el arte es para todo el mundo, y es todo el mundo todos. es un artista, todos llevamos un artista dentro, y México es un país de artistas. Claro. Y también de comediantes. También. Que son los que están arriba. No se despeguen ahorita que tenemos, seguimos con las transmisiones y a la 1, chicas, José María de Tavira. Así que no se despeguen todavía. Ese es guapo, ¿eh? Ese es guapo, así que... Pero no piensen que por guapos, ¿verdad? Porque son hay quienes piensan que un copete por guapo va a gobernar bien. Eso no va a suceder, porque la vida, la política no es una telenovela, aunque se los hagan creer. Conozcan, entérense, chicos. Entérense y piensen por su cuenta. No se despeguen de Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Soy yo, Armenta. Hasta la próxima.